Hola, ¿cómo están? Continuando con la serie de videos con respecto a tecnología de los materiales, hoy vamos a conversar lo que es la historia de los materiales. Los materiales sabemos que están presentes en la naturaleza, ¿no? Entonces, no es que se inventaron, sino más bien solo se descubrieron. Bien, comenzamos. Un poquito de la historia. A lo largo de lo que es la historia de la humanidad se han implementado distintos materiales en su construcción, evolucionando estos hasta la utilización que tenemos hoy en día, pues no. En su momento iniciaron muy rústicos, solo piedra o eh, solamente con madera. Entonces, ya con el pasar del tiempo se han ido formalizando y realizando compuestos y un conjunto de investigaciones, la tecnología que ha avanzado. Cada vez se tiene mayor resistencia y cada vez lo que se busca siempre es que se optimice tanto como los costos y que sea mucho más, no duradero, pero sí que se utilice o se emplee para lo que se necesita. Muy bien, un poquito aquí, este video va a ser corto, pero vamos a conversar un poquito de lo que es más o menos cómo se realizaban antes cualquier tipo de construcción. Yo aquí tengo esta tablita proporcionada por la página de Millennium, una página que ha estudiado más o menos cómo se fabricaba antes los, las grandes edificaciones. En este caso específico son para puentes. Muy bien, miren, por ejemplo, en la prehistoria, cuando se necesitaba hacer compresión, o sea, llámese compresión a la unión de lo que hoy conocemos como bloques, más o menos. Se utilizaba simplemente arcilla. Arcilla no era más que una mezcla de arena, agua y otro tipo de materiales que se encontraban en la naturaleza. Cuando se querían materiales flexibles, o sea, que puedan doblarse, pero doblarse sin romperse, que tengan cierta flexibilidad, se utilizaba la madera. Y cuando se quería tracción, por ejemplo, presionar o juntar dos maderas, se usaban las cuerdas. En la historia clásica no varió mucho, pero por ejemplo, ya que aparecieron lo que son las casas de piedra, casas de piedra, cuando se quería fricción, bueno, se sigue utilizando la madera. Y para tracción ahora se utilizaban grapas metálicas, ¿no? Entonces son eh, como unas banditas que simplemente se las entraban a presión y juntaban los materiales. Ya a partir del siglo XIX apareció lo que es la fundición. Se fundió los materiales, bueno, ya aparecieron, sigamos también con lo que es edificaciones de piedra, porque siempre ha sido lo más resistente. La fricción también usábamos madera y ahora para tracción usábamos cadenas de hierro. Las cadenas de hierro también se utilizaban, por ejemplo, para la tracción de los carruajes, que eran caballos con carruajes. Se utilizaban ese tipo de cadenas de hierro también. También se usaban en las casas para poder asegurar las puertas y temas así. Ya para la primera mitad del siglo XX aparece lo que es el hormigón. El hormigón en conjunto con el acero laminado, que más que nada en las construcciones se utiliza como base, ¿no? El acero laminado y después la masa de hormigón. También tenemos lo que es flexión. También se utiliza el hormigón. El hormigón tiene muchos usos y también el acero laminado. Un ejemplo también del acero laminado es cuando vemos en los puentes que, por ejemplo, hay unas bandas que son de acero y tienen como una forma como en unos dientes así. Eso se da también es porque debido a las temperaturas, el hormigón tiende a expandirse o a contraerse dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces, si se contrae, ya por lo menos tenemos ese espacio de milímetros en el que ya
puede haber esa flexión de separarse o de retraerse. Entonces es muy necesario. En los puentes también tenemos lo que son los cables de acero, eso más que nada son los puentes colgantes. Y también tenemos a la segunda mitad del siglo XX hormigones especiales. Esto se da también por temas de temperatura y uso, los hormigones especiales. El acero laminado, que es una muy buen material y no cambia. Y para flexión tenemos maderas laminadas, hormigón prensado, tenemos acero laminado y aleaciones ligeras. Todo esto va variando, pues, ¿no? Según función su uso. Y para tracción tenemos lo que son cables de acero de altas resistencias, alto límite elástico y baja relajación. Los cables de acero de alta resistencia son más que nada también para lugares donde la salinidad es muy alta. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta de que no es el mismo acero en zonas más altas para lugares donde hay mucha salinidad presente en el ambiente. Muy bien. Y aquí ahora tenemos esta tablita, la cual es muy interesante eh, y muestra todo lo que es una radiografía, por así decirlo, de lo que es la historia de los materiales y su importancia. En la cúspide tenemos los metales, por ejemplo. En el año 10.000 antes de Cristo y en el año 5.000 solamente encontrábamos oro y cobre de manera natural. Entonces, por eso era su uso muy importante. Solamente encontrábamos oro, las herramientas o los utensilios eran de oro, pero tampoco no eran muy accesibles. ¿Quién tendría mayor acceso al oro o al cobre en ciertas civilizaciones? Eran los reyes o la alta clase, pues, ¿no? Ya a partir del año cero, encontramos lo que es el bronce y el hierro. Entonces ya van tomando un poquito más de importancia porque son materiales más accesibles. Ya como por el siglo XVII, entre los 1500 y 1800, tenemos lo que son las fundiciones. Las fundiciones, ya podemos fundir el hierro, y con las fundiciones hoy tenemos acero y aceros aliados, o sea, aleaciones de acero, que se presentan en estos años. Recordemos que se realizan también lo que son los automóviles, entonces es muy importante saber esto. También tenemos aleaciones ligeras ya a partir de los 1920 y las superaleaciones, aleaciones de titanio, circonio y podemos ver cómo es de importante que haber encontrado estas aleaciones debido a que son otro tipo de materiales. Ya al estar presente este tipo de materiales, ya no solamente tenemos una opción, sino varias. Y para distintos tipos, por ejemplo, hay materiales bueno, aceros o aleaciones que a ciertas temperaturas tienen un comportamiento, a menores temperaturas tienen otro tipo de comportamiento, y esto es lo que los va haciendo cada vez más específicos para cada uso. También tenemos aleaciones de titanio con níquel, acero en fase dual, aceros microaliados y nuevas superaleaciones, metales vitrio. Entonces, cada tipo de aleación es para un uso diferente, porque, por ejemplo, no es el mismo tipo de aleación para la industria aeronáutica que para la industria automovilística. Son otros tipos de materiales. Claro está también que varía su precio, porque al necesitar mayores resistencias y menos peso, por ejemplo, en la industria aeronáutica, suben los precios, suben los precios, porque son mayor tipo de tratamiento, mayor tipo de aleación. La composición de los materiales también se ve modificada a nivel atómico. Bien. Ya continuando tenemos lo que son los polímeros. En un inicio, en los años 10.000 antes de Cristo, solamente se utilizaban pieles o fibras, nada más. Se cazaban a los animales y mediante un proceso de chaquetado de la piel, ellos los prehistóricos lo usaban.
luego aparecieron las colas, que son, se hacían de las pezuñas de los caballos o de las vacas. También el caucho vulcanizado. Recordemos que el caucho vulcanizado fue una invención por accidente, por así decirlo. Tenemos también lo que son las baquelitas. Las baquelitas son como un tipo de material plástico. Si han visto uno de esos teléfonos que son de perilla, eso es un tipo de baquelita. La baquelita aún se utiliza en circuitos eléctricos, bueno, para electrónicos. También aparecieron lo que son eh, el nylon para hacer cuerdas, el polietileno. Más adelante, por los años 1920 y 1960, apareció el, el policarbonato. Después apareció la resina epoxi, el poliéster, que la mayoría de la ropa que vestimos está compuesta de poliéster, el poliéster de alto módulo, los polímeros de alta resistencia y los polímeros en general, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, vemos cómo aumenta su importancia, pero comparemos algo, miren, los metales al inicio, en los años de 1000 antes de Cristo, más importante eran las pieles que los metales, y lo mismo con los cerámicos. Es decir, a medida que va avanzando el tiempo, los metales ya toman otro tipo de importancia a nivel social, por el tipo de uso que se les puede dar. Tanto así que, por ejemplo, hoy los compuestos, no es que sean menos importantes, pero podemos estar tranquilos sin ellos. Y lo mismo con los cerámicos. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido un poco de lo que les quise compartir. Tengan muy buen día.